Muy buenos días, niños. Hoy día es martes 2 de junio de 2020 y nos reunimos nuevamente en nuestra clase de lenguaje. Antes de comenzar con la materia que nos convoca, vamos a revisar la tarea que dejamos el día miércoles 27 de mayo. Estábamos trabajando con los hiperónimos y los hipónimos. ¿Ustedes recuerdan en qué consistían? Ya son palabras que son derivadas, ¿cierto? ¿Y qué significaba hiper? Por sobre, ¿cierto? Muy bien, de algo. Por lo tanto, hacíamos la relación de que era el que abarcaba, el que incluía, ¿cierto? Y los hipónimos tenían relación muy bien con los elementos que componían esta clase mayor. Y la tarea que tenían que hacer era poder completar este cuadro que está aquí, donde dábamos este hiperónimo, pero a su vez teníamos estos hipónimos que tienen sus elementos, ¿ya? Es decir, a su vez cada uno de estos hipónimos se transforma en un hiperónimo. Entonces teníamos una gran categoría que era animal y la dividíamos en 4 subcategorías. Y teníamos felino, donde estaba tigre, y yo puse pantera. ¿Cuál podría haber puesto usted? Muy bien, guepardo, león, perfecto. Muy bien, el que puso gato, ni un problema. Y luego nos daban estos dos hipónimos, que era perro y lobo. ¿Y cuál era su hiperónimo? Canino, ¿cierto? Que ladra, aúlla y es carnívoro. Muy bien. Luego teníamos este hiperónimo, que era equino, nos daban cebra y teníamos que buscar otro hipónimo. ¿Y cuál buscó usted? Caballo, muy bien. Mula, perfecto. Y yo puse acá burro. Y luego teníamos este que estaba acá, este hiperónimo, que era bovino, y sus hipónimos eran vaca y búfalo. Muy bien. Y luego nos daban una serie de palabras con las cuales teníamos que completar esta tabla, ¿cierto? Y lo que está en azul eran los elementos, ¿cierto? Que eran los que faltaban y completamos a partir de esa tabla. Vamos entonces con lo que nos convoca hoy día. Quiero que observe este cuadro, qué les provoca, con qué sentimientos lo relacionan. Fíjese en el color, en el trazo. Muy bien. Puede ser con dolor, muy bien, con asombro, un asombro perfecto, un asombro negativo, un susto, muy bien. ¿Con qué lo relacionan? Muy bien, el rostro, los colores, ¿cierto? Eso provoca miedo, transmite ese dolor. Este cuadro se llama El Grito, ¿ya? Y un poco uno podría decir, claro, esa persona está asustada, está gritando, está viendo algo que le causa mucho dolor, mucho horror. Ahora, pues bien, ¿qué es lo que tiene acá? ¿Qué tipo de texto es? Ya, ¿cómo lo sabe? Ya, usted dice que es un poema, que tiene versos, que tiene estrofas. ¿Qué otras cosas se recuerdan de este tipo de texto? Que transmiten sentimientos. Muy bien. Entonces ahora yo quiero que usted lea este texto conmigo y que podamos descubrir qué sentimientos o qué emociones es capaz de transmitirnos. Para hacer un poema se necesita tomar las lucecitas de blancos sueños, pegarlas con la magia de una varita a la hoja rayada de algún cuaderno. Para hacer un poema se necesita saber cortar las olas con la tijera, coserlas a las nubes y en calecita fabricar un sol rojo sin primavera. Para hacer un poema se necesita la ayuda de arañas, de golondrinas, de arpas del viento que se dan cita con la tarde gitana por las esquinas. Y por fin, el hada que con alas bellas vuela
en la sirena que escapa de un barco y a veces salir a juntar las estrellas que la noche loca tira por los charcos. Elsa Bonneman. ¿Qué sentimientos les provoca? ¿Asombro? ¿Por qué le podría provocar a usted asombro? Ya, porque por cómo las cosas que necesita, ¿cierto? De lo simple, cómo uno puede asombrarse, ¿cierto? Ante las cosas simples para construir un poema. ¿Qué imágenes se le vinieron a la mente? Muy bien, alguien que está presto a ponerse a escribir, ¿cierto? Que está admirando la naturaleza, a lo mejor lo que pasa a su alrededor para comenzar a escribir. Entonces, ¿qué cree que vamos a trabajar hoy día? Vamos a trabajar con el género lírico, específicamente a identificar hablante, objeto y motivo lírico. Pero antes, aquí tengo un cuadro que habla sobre el género lírico y su estructura, ¿cierto? Género lírico va a ser todo aquel que agrupa las obras que expresan emociones, ¿ya? Y que están inspiradas por ellas, por las emociones. Este género lírico tiene elementos. Tiene un hablante lírico, un objeto lírico, un lenguaje lírico. Y también los poemas como tales también tienen elementos como son los versos, las estrofas, las rimas, el ritmo y la métrica, que vamos a ir descubriendo y vamos a ir analizando a medida que pasan nuestras clases. Les puedo contar que el género lírico y su estructura se caracteriza porque es aquel en que el poeta expresa sus propios sentimientos, sus estados de ánimo y emociones. Tiene un carácter subjetivo porque la fuente es el sujeto de la inspiración, es el poeta mismo. Son sus sentimientos los que nos está transmitiendo. ¿De dónde viene el nombre lírico? Viene de los griegos, porque antiguamente estas composiciones se cantaban al son de la lira, que es un instrumento musical, y suele utilizar como forma habitual el verso. En el género lírico, el autor abre su mundo interior, se expresa a través de los versos, pero ¿saben qué? También se puede manifestar en prosa. Pues lo que la define al género lírico en su totalidad es la expresión de sentimiento. Y la máxima expresión del género lírico podríamos decir que es el poema. Y que el poema es un conjunto de versos que está reunido en estrofas. Y los rasgos más importantes de la lírica son su musicalidad, el simbolismo y la evocación, ¿ya? Pero acuérdense, también puede estar escrito en prosa, porque lo que lo define es esta expresión de sentimientos. Y dentro de esto vamos a distinguir el hablante lírico, como, así como en la narrativa existe el narrador, en la obra lírica existe el hablante lírico. Y se trata de una voz ficticia que expresa sentimientos, describe situaciones, desarrolla una idea. Y es importante entender que esta voz es creada por el poeta, ¿ya? Y por lo tanto no podemos confundir, así como el narrador sabemos que está creado por su autor, aquí el hablante lírico es la voz creada por el autor. Por ejemplo, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Ahí el hablante lírico es una madre la que está expresando. O madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Ahí es un hijo el que le habla a una madre. Ese es el hablante lírico. El motivo lírico, a su vez, corresponde al tema que se presenta en el poema. ¿Ya? El amor, la amistad, la muerte. Como de entre mis manos te resbalas, o como te deslizas, edad mía, como mudos
pasos traes, o muerte fría, pues con callado pie te toco las... Todo lo igualas, perdón. ¿Cuál es el motivo? Es esta angustia, ¿cierto? Es el tema del paso de los años que me va a conducir a la muerte. Esto fue escrito por Francisco de Quevedo. Y el objeto lírico es la persona, el objeto, el animal o el lugar que provoca cierto sentimiento o estado de ánimo. Vosotras, las familiares, inevitables, golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Las moscas de Antonio Machado. ¿Cuál es el objeto? Las moscas. ¿De acuerdo? Entonces, el hablante lírico es el que es creado por el poeta, ¿cierto? Y es el que transmite. El motivo lírico corresponde al tema que se presenta y el objeto es la persona, el animal, el lugar que provoca ese sentimiento. Vas a trabajar porque todo lo que hacemos hay que ponerlo en práctica. Entonces vas a leer atentamente y vas a responder estas preguntas. Vas a tener que identificar el hablante lírico, el motivo lírico y el objeto lírico. Y tienes un desafío. Ese desafío consiste en leer este poema que está en tu libro y vas a identificar el motivo, con qué llora el hablante lírico, con qué se ríe. ¿Qué sientes tú al leer este poema? ¿Sientes y piensas lo mismo que el hablante lírico? Entonces vas a trabajar en eso. Puedes ponerle pausa al video para que puedas trabajar y luego pondremos la puesta en común. Eso ha sido todo por hoy, niños, y espero que tengan una buena semana.